Una madre desesperada busca refugio en una capilla olvidada por Dios. Sus hijos tienen hambre, hace frío, y la noche cae sobre ellos como un manto de oscuridad. Pero cuando la luz de su linterna ilumina el altar abandonado, algo brilla debajo, algo que no debería estar ahí. Lo que descubre esa noche cambiará sus vidas para siempre. Algunos secretos deberían permanecer enterrados. La lluvia golpeaba el techo de la capilla abandonada como si miles de dedos invisibles quisieran entrar. Elena apretó a sus hijos contra su pecho, sintiendo los latidos acelerados de sus corazones contra el suyo. Marcos, de 8 años, temblaba bajo su brazo derecho. Sofía, apenas 5 años, sollozaba quedamente contra su costado izquierdo. Habían caminado durante horas por el bosque después de que su casa fuera consumida por las llamas. El incendio había comenzado en la cocina mientras Elena preparaba la cena. Un accidente, le había dicho el inspector. Pero Elena sabía la verdad. Había visto la sombra en la ventana momentos antes de que las llamas estallaran. Alguien había estado observando. La capilla de San Miguel había sido abandonada hacía décadas. Las bancas estaban cubiertas de polvo y telarañas. Los vitrales rotos dejaban entrar el viento helado de la noche. El altar, sin embargo, permanecía intacto, como si una fuerza invisible lo protegiera del paso del tiempo. Elena encendió su linterna, la única posesión que había logrado salvar además de la ropa que llevaban puesta. El haz de luz recorrió las paredes descascaradas, revelando pinturas religiosas descoloridas y manchas de humedad que parecían formar rostros en la penumbra. «Mamá, tengo miedo», susurró Sofía. «Lo sé, mi amor. Pero estaremos seguros aquí esta noche. Mañana buscaremos ayuda». Marcos se separó de su madre y caminó hacia el altar con la curiosidad característica de un niño que intenta ser valiente. «Mamá, hay algo extraño aquí». Elena se acercó, dirigiendo la linterna hacia donde su hijo señalaba. El altar de piedra tallada descansaba sobre una plataforma elevada. Pero ahora, mirándolo más de cerca, notó algo que la hizo contener el aliento. Una luz tenue, casi imperceptible, emanaba de debajo del altar. Un brillo amarillento que palpitaba como si respirara. «Quédate con tu hermana», ordenó Elena con voz firme, aunque por dentro sentía que su corazón se convertiría en hielo. Se arrodilló frente al altar, el suelo de piedra frío contra sus rodillas. La luz era más fuerte desde esta posición, filtrándose a través de una grieta que ella no había notado antes. Pasó sus dedos por el borde del altar y sintió que algo cedía bajo su toque. Con un crujido que resonó por toda la capilla vacía, el altar comenzó a moverse. Elena retrocedió, tropezando con sus propios pies. Marcos gritó. Sofía comenzó a llorar con más fuerza. El altar se deslizó hacia un lado, revelando una escalera de piedra que descendía hacia la oscuridad. Y desde esa oscuridad, la luz brillaba con más intensidad ahora, acompañada de un sonido que Elena no había escuchado antes. Pasos. Alguien estaba subiendo las escaleras. Elena tomó a sus hijos, lista para huir hacia la tormenta, cuando una voz emergió desde la profundidad. Una voz que ella conocía. Una voz que se suponía que nunca volvería a escuchar. La voz de su esposo muerto. Elena. La voz resonó desde las profundidades como un eco distorsionado de un recuerdo que ella había intentado enterrar junto con el ataúd vacío hace 3 años. «No puede ser», susurró Elena, sus piernas negándose a moverse aunque cada instinto le gritaba que corriera. Marco se aferró a la chaqueta de su madre. «Mamá, esa voz, suena como papá». «Tu padre está muerto», dijo Elena con firmeza, aunque sus propias palabras sonaban huecas incluso para ella. «Murió en el accidente. Lo vimos. Vimos el funeral. Pero no habían visto el cuerpo. Nunca hubo cuerpo que ver». Los pasos se acercaban, lentos y deliberados. La luz amarillenta oscilaba con cada pisada, proyectando sombras grotescas en las paredes de la escalera. Elena podía ver ahora que no era luz de vela ni de lámpara. Era algo diferente, algo antinatural que hacía que su piel se erizara. «Sabía que vendrías aquí», continuó la voz. «Sabía que el fuego te traería de regreso a mí».
El corazón de Elena se detuvo. ¿Tú? ¿Fuiste tú quien incendió nuestra casa? Una risa grave emergió desde la oscuridad, una risa que ella recordaba de noches felices ahora convertidas en pesadillas. Nuestra casa. Qué curioso que la llames así cuando la construiste sobre mis mentiras, sobre mi tumba falsa. Una figura emergió finalmente a la luz. Elena retrocedió, arrastrando a sus hijos con ella. El hombre que apareció tenía el rostro de su esposo, Diego, pero había algo terriblemente equivocado en él. Su piel tenía un tono grisáceo, como si no hubiera visto el sol en años. Sus ojos, que antes eran cálidos y marrones, ahora brillaban con ese mismo resplandor amarillento que emanaba desde abajo. Papá. Marcos dio un paso adelante, pero Elena lo detuvo con fuerza. Ese no es tu padre, dijo Elena, aunque su voz temblaba. No sé qué eres, pero mi esposo murió hace 3 años. Diego, o lo que fuera que había tomado su forma, sonrió. Era una sonrisa torcida que nunca había pertenecido al hombre que ella conoció. ¿Murió? No, querida Elena. Simplemente encontré un propósito más grande. Encontré la verdad que esta capilla ha guardado durante siglos. Dio otro paso hacia adelante. Elena notó que sus pies no hacían sonido al tocar el suelo de piedra. La Orden de San Miguel no abandonó este lugar por decadencia, continuó Diego. Lo abandonaron porque descubrieron lo que yacía debajo. Descubrieron el poder que dormía en las profundidades. Y cuando intentaron sellarlo, cuando intentaron destruirlo, la oscuridad los consumió uno por uno. Sofía comenzó a llorar histéricamente. Elena la levantó en brazos, sin apartar la vista de la criatura que había sido su esposo. ¿Por qué?, preguntó Elena. ¿Por qué fingir tu muerte? ¿Por qué dejarnos solos durante 3 años? Porque no estaba listo, respondió Diego. El ritual requería tiempo. Requería sacrificio. Requería preparación. Pero ahora. Extendió sus manos hacia ellos, ahora podemos estar juntos para siempre. Tú, yo, nuestros hijos. Una familia eterna en la oscuridad. Elena vio algo en sus ojos entonces, algo que la hizo comprender la horrible verdad. Diego no estaba ofreciéndoles salvación. Estaba ofreciéndoles la misma transformación grotesca que él había sufrido. Nunca, escupió Elena, retrocediendo hacia la entrada de la capilla. La expresión de Diego se endureció. No te estoy pidiendo permiso, Elena. El fuego ya marcó vuestras almas. Ya pertenecéis a este lugar. ¿Por qué crees que la capilla apareció en vuestro camino? ¿Por qué crees que vuestros pies os trajeron exactamente aquí? Elena miró a su alrededor y sintió un escalofrío. Tenía razón. Habían caminado sin rumbo por el bosque, pero de alguna manera, sus pasos los habían guiado directamente a este lugar maldito. Detrás de Diego, en la escalera, comenzaron a aparecer más luces. Más figuras ascendiendo desde las profundidades. Y todas ellas tenían rostros que Elena reconocía de las fotografías antiguas del pueblo. Rostros de personas que habían desaparecido a lo largo de los años. Rostros de los sacerdotes desaparecidos de la Orden de San Miguel. Todos con esos ojos amarillentos y brillantes. Todos muertos, pero no descansando. Elena empujó a sus hijos hacia la puerta de la capilla, pero cuando intentó abrirla, descubrió que estaba sellada. La madera podrida que momentos antes parecía a punto de desmoronarse ahora era sólida como el acero. Empujó con todas sus fuerzas, pero la puerta no cedió ni 1 milímetro. Es inútil, dijo Diego, descendiendo lentamente los escalones del altar. Las otras figuras lo seguían como una procesión macabra. La capilla no os dejará ir. No hasta que comprendáis vuestro propósito. Nuestro único propósito es escapar de ti, monstruo, gritó Elena, buscando desesperadamente otra salida. Las ventanas rotas estaban demasiado altas y demasiado pequeñas para que pudieran pasar. Marcos tiró de la manga de su madre. Mamá, mira. Señalaba hacia una de las bancas laterales. Había una puerta pequeña, casi oculta en las sombras, que Elena no había notado antes. Probablemente conducía a la sacristía.
Sin pensarlo dos veces, Elena corrió hacia allá con sus hijos. Escuchó a Diego gritar detrás de ellos, su voz transformándose en algo inhumano, algo que hacía eco como si 1000 voces hablaran al unísono. La puerta de la sacristía se abrió con facilidad, lo cual debería haberle parecido sospechoso, pero Elena no tenía tiempo para dudar. Entraron en una habitación pequeña y oscura. Elena cerró la puerta de un golpe y buscó algo para bloquearla. Encontró un armario viejo y lo arrastró con fuerza sobrehumana alimentada por el pánico. ¿Estamos seguros aquí, mamá?, preguntó Sofía con voz temblorosa. Por ahora, mi amor. Por ahora. Elena encendió nuevamente su linterna. La sacristía era pequeña, con paredes de piedra cubiertas de estanterías que alguna vez sostuvieron vestimentas sacerdotales. Ahora solo quedaban trapos podridos y polvo. Pero en la pared del fondo, había algo que captó su atención. Un mural. Se acercó, iluminándolo con cuidado. La pintura estaba descolorida pero aún visible. Mostraba la capilla de San Miguel en tiempos mejores, rodeada de monjes. Pero debajo de la capilla, el artista había pintado algo perturbador, una caverna subterránea llena de criaturas con ojos brillantes, y en el centro, una figura oscura con alas que no eran de ángel, sino de algo mucho más siniestro. Debajo del mural, alguien había grabado palabras en latín. Elena había estudiado algo de latín en la universidad. Leyó lentamente, Eccesit pons inter mundum vivorum et regnum umbrarum. Sanguis aperit. Sanguis claudit. Aquí yace el puente entre el mundo de los vivos y el reino de las sombras. La sangre lo abre. La sangre lo cierra, tradujo en voz alta. Un golpe violento sacudió la puerta. Diego y las otras criaturas estaban intentando entrar. Elena, gritó Diego. No puedes protegerlos para siempre. El hambre vendrá. El frío vendrá. Y eventualmente, abrirás esa puerta por tu propia voluntad. Elena ignoró sus palabras y estudió el mural con más atención. Había algo más, una inscripción más pequeña en la esquina inferior. Se arrodilló para leerla mejor. El guardián debe elegir 3 almas para cerrar el puente, o 3 almas para servir eternamente. Su sangre se heló. Entendió entonces por qué Diego había esperado 3 años. ¿Por qué había orquestado el incendio? ¿Por qué los había guiado hasta aquí? Necesitaba 3 almas, las de sus hijos y la de ella. Marco se acercó al mural, tocando la imagen de la figura oscura con alas. Mamá, esto se mueve. Elena apartó su mano rápidamente, pero era demasiado tarde. La piedra donde Marcos había tocado se hundió con un clic audible. El mural completo comenzó a deslizarse hacia un lado, revelando otro pasadizo. Pero este no descendía como el del altar. Este ascendía. Una brisa fría bajó por las escaleras, trayendo consigo un olor a tierra húmeda y algo más, libertad. Es una salida, susurró Elena con esperanza. Pero entonces escuchó algo que hizo que esa esperanza se marchitara. Desde arriba, desde donde las escaleras ascendían hacia la oscuridad, llegó un sonido. No de pasos, sino de algo arrastrándose. Algo grande. Y desde abajo, la puerta de la sacristía comenzó a astillarse bajo los golpes incesantes de Diego y sus sirvientes. Elena miró a sus hijos. Podían quedarse y enfrentar a Diego, podían intentar subir por las escaleras hacia lo desconocido, o podían buscar otra opción que aún no veían. El sonido de arrastre desde arriba se hizo más fuerte. Más cercano. La puerta detrás de ellos estaba a punto de ceder. Y entonces, en el silencio entre los golpes, Elena escuchó otra cosa. Un susurro que parecía venir de las paredes mismas de la capilla. Elige, guardiana. Elige antes de que sea demasiado tarde. ¿Pero elegir qué? ¿Y qué significaba ser guardiana? La puerta se astilló con un crujido final. Una mano grisácea se extendió a través de la abertura. Elena tomó la decisión en una fracción de segundo. Arriba. Suban las escaleras ahora. Empujó a Marcos primero, luego cargó a Sofía y comenzó a subir los escalones de piedra.
Detrás de ellos, la puerta de la sacristía explotó en pedazos. Escuchó a Diego gritar con furia, su voz distorsionada y monstruosa. Las escaleras eran empinadas y resbaladizas por la humedad. Elena tropezó varias veces, pero nunca soltó a Sofía. Marcos iba adelante, guiándose por la tenue luz que provenía de arriba. El sonido de arrastre se detuvo abruptamente. Eso era peor que escucharlo. Significaba que la criatura sabía que venían y estaba esperando. «Mamá, veo algo», dijo Marcos. Su voz sonaba extrañamente calmada para un niño de 8 años huyendo por su vida. Elena alcanzó a su hijo y levantó la linterna. Las escaleras terminaban en una cámara circular. En el centro de la habitación había un pedestal de piedra, y sobre él descansaba un libro antiguo encuadernado en cuero oscuro. Las paredes estaban cubiertas de símbolos tallados que brillaban con una luz tenue y azulada. Pero lo que realmente captó la atención de Elena fue lo que estaba enroscado alrededor del pedestal. Una serpiente. No, no era una serpiente. Era demasiado grande, demasiado grotesca. Su piel escamosa era de un color negro iridiscente, y donde debería haber una cabeza de serpiente, había algo que se asemejaba vagamente a un rostro humano, pero estirado y deformado hasta lo irreconocible. Los ojos de la criatura se abrieron cuando entraron. Eran del mismo amarillo brillante que los de Diego. Por fin, siseó la criatura, su voz como el roce de metal contra piedra. La guardiana ha llegado. No soy guardiana de nada, respondió Elena, empujando a sus hijos detrás de ella. La criatura rió, un sonido húmedo y horrible. Pero lo eres. ¿Por qué crees que Diego te eligió? No fue por amor, pobre tonta. Fue porque llevas la marca. La misma marca que portaban todas las mujeres de tu linaje. Elena sintió un frío recorrer su espina dorsal. ¿Mi linaje? ¿Qué estás diciendo? Tu abuela sabía la verdad. Por eso nunca te habló de este lugar. Por eso quemó todos los registros familiares antes de morir. Pero la sangre no miente, Elena Mendoza. Eres descendiente directa de Isabela de San Miguel, la última guardiana de este puente. Los pasos de Diego resonaban en las escaleras detrás de ellos. Se estaba acercando. La criatura continuó, Isabela traicionó su deber. Selló el puente pero no lo cerró completamente. Dejó una grieta, una posibilidad de que alguien de su sangre pudiera abrirlo nuevamente. Y Diego encontró esa información. Pasó años investigando, rastreando tu linaje, cortejándote, casándose contigo. Todo fue mentira, susurró Elena, sintiendo que su mundo se desmoronaba. No todo, dijo la criatura con algo que sonaba casi a compasión. Tus hijos son reales. Y por eso son valiosos. 3 almas de sangre guardiana. Suficiente para abrir el puente completamente y liberar lo que yace al otro lado. O suficiente para cerrarlo para siempre. Diego apareció en la entrada de la cámara, acompañado por una docena de sus sirvientes espectrales. Su rostro estaba contorsionado en una mueca de anticipación. «Lo has escuchado, Elena», dijo. «Ahora entiendes. Nuestro matrimonio, nuestros hijos, todo fue diseñado para este momento. Pero te ofrezco una elección. Únete a mí. Abraza la oscuridad. Podemos gobernar juntos cuando el puente se abra completamente. Nuestros hijos serán príncipes de un nuevo reino». «¿Y si me niego?», preguntó Elena, aunque ya conocía la respuesta. Diego sonrió. «Entonces tomaré lo que necesito por la fuerza. Vuestras almas alimentarán el puente de todas formas. Solo será mucho más doloroso para vosotros». Elena miró el libro sobre el pedestal. La criatura serpentina seguía sus ojos. «Sí, Siseo. El Códice de San Miguel. Contiene el ritual completo. Tanto el de apertura como el de cierre. Pero debes elegir rápido, guardiana. Tu sangre ya está llamando al puente. ¿No lo sientes?». Elena lo sentía. Un tirón en su pecho, como si algo invisible la estuviera jalando hacia abajo, hacia las profundidades bajo la capilla. Y cuando miró a sus hijos, vio el mismo terror en sus ojos. Ellos también lo sentían.
El puente nos está llamando, susurró Marcos. Diego avanzó hacia ellos. Es hora, Elena. Elige. Vida eterna en la oscuridad, o muerte eterna sirviendo como combustible para el puente. Elena extendió su mano hacia el libro. Sus dedos rozaron el cuero antiguo y sintió una descarga eléctrica recorrer su brazo. El libro se abrió solo, las páginas pasando rápidamente hasta detenerse en una sección específica. Las palabras estaban en latín, pero Elena podía leerlas como si estuvieran en español. El ritual de cierre. Requería el sacrificio voluntario de 3 almas de sangre guardiana. Voluntario. Ahí estaba la clave. Diego no podía forzarlas. Las almas tenían que entregarse por voluntad propia. Elena miró a sus hijos y tomó la decisión más difícil de su vida. Está bien, Diego, dijo Elena, cerrando el libro lentamente. Acepto tu oferta. Marcos la miró con ojos muy abiertos. Mamá. Confía en mí, susurró Elena, apretando la mano de su hijo con fuerza suficiente para transmitir un mensaje silencioso. Diego inclinó la cabeza, estudiándola con sus ojos amarillentos. ¿De verdad? Después de todo lo que has luchado, ¿ahora te rindes así de fácil? No me estoy rindiendo, respondió Elena con voz firme. Estoy eligiendo a mi familia. Si la única forma de mantener a mis hijos a salvo es aceptar esta transformación, entonces que así sea. Pero tengo una condición. La criatura serpentina siseó con lo que parecía diversión. Diego cruzó los brazos. ¿Qué condición? El ritual debe hacerse correctamente. Según el Códice de San Miguel. Nada de atajos, nada de improvisaciones. Si vamos a hacer esto, se hará siguiendo las reglas antiguas. Diego consideró esto por un momento, luego asintió. Muy bien. El ritual completo, como está escrito. ¿Satisfecha? Necesito leer el libro primero, dijo Elena. Necesito saber exactamente qué pasará con mis hijos. Necesito entender cada palabra antes de aceptar. No hay tiempo para. Comenzó Diego, pero la criatura serpentina lo interrumpió. Déjala leer, siseó. La guardiana tiene derecho a conocer los términos completos. Así lo dictan las leyes antiguas. Si la fuerza sin su comprensión total, el ritual fallará. Diego apretó los puños, claramente frustrado, pero asintió. Tienes hasta que el sol salga. Lee rápido. Elena tomó el libro y se sentó en el suelo, acercando a sus hijos. Diego y sus sirvientes se retiraron a las sombras de la cámara, observando como centinelas fantasmales. Bajo la luz de su linterna, Elena comenzó a leer. Pero no estaba leyendo el ritual de apertura que Diego esperaba. Estaba estudiando cada detalle del ritual de cierre, memorizando cada palabra, cada símbolo, cada requisito. Las páginas contaban la historia de Isabela de San Miguel, su antepasada. Isabela había sido la guardiana del puente durante la Inquisición. Cuando la orden descubrió lo que yacía bajo la capilla, intentaron destruirlo. Pero el puente no podía ser destruido, solo sellado. Isabela había realizado el ritual de cierre parcial, pero se había detenido antes del sacrificio final. No había podido matar a sus propios hijos, las 3 almas necesarias para cerrar el puente completamente. En cambio, había sellado el puente con su propia vida, dejando la grieta que Diego eventualmente encontró siglos después. Pero Elena notó algo que la criatura serpentina no había mencionado. El ritual no requería la muerte de las 3 almas. Requería el sacrificio voluntario. Y sacrificio podía significar muchas cosas. Mamá, susurró Marcos, tan bajo que solo ella podía oírlo, ¿realmente vas a hacer lo que dice papá? No, respondió Elena igualmente bajo. Voy a hacer algo que tu bisabuela no tuvo el valor de hacer. Voy a cerrar el puente para siempre. ¿Cómo? Elena señaló discretamente una sección del libro. El ritual de cierre requiere 3 sacrificios voluntarios. Pero dice aquí que el guardián debe ofrecer lo más preciado. Para Isabela, eso eran sus hijos, y por eso no pudo completarlo. Pero hay otra interpretación.
Sofía se acurrucó más cerca. No entiendo, mamá. Lo más preciado para mí sois vosotros dos, explicó Elena. Pero el sacrificio no significa que tengáis que morir. Significa que tengo que estar dispuesta a renunciar a todo por vosotros. Incluyendo mi propia alma. Marcos palideció. ¿Vas a quedarte aquí? ¿Para siempre? Si es necesario para cerrar el puente y manteneros a salvo, sí. No. Sofía comenzó a llorar. No te vayas, mamá. Diego se acercó desde las sombras. Se acaba el tiempo, Elena. El cielo comienza a aclararse. Elena cerró el libro y se puso de pie. Estoy lista. Pero el ritual debe hacerse en el altar principal, ¿verdad? Donde el puente es más fuerte. La criatura serpentina asintió. Así es. En el corazón de la capilla, donde comenzó todo. Entonces bajemos, dijo Elena, tomando el libro bajo su brazo. Descendieron las escaleras en procesión. Diego iba adelante, luego Elena con sus hijos, y detrás de ellos, los sirvientes espectrales y la criatura serpentina que se arrastraba por las paredes como una sombra viviente. Cuando llegaron al altar principal, Elena vio que la abertura bajo el altar era ahora un abismo brillante. La luz amarillenta pulsaba con más intensidad, y desde las profundidades venía un sonido como el latido de un corazón gigantesco. Diego extendió las manos. Coloca a los niños en el altar. Yo recitaré las palabras de apertura. No, dijo Elena firmemente. Yo soy la guardiana. Yo recitaré las palabras. Tú solo observa. Diego frunció el ceño, pero la criatura serpentina intervino nuevamente. Ella tiene razón. Solo la guardiana puede abrir o cerrar el puente. Tú solo eres el catalizador, Diego. Un peón que cumplió su propósito. La expresión de Diego cambió de anticipación a confusión, luego a alarma. ¿Qué? No. Todo este tiempo, todo lo que sacrifiqué. Todo lo que sacrificaste fue tu humanidad por una mentira, dijo Elena, abriendo el libro a la página del ritual de cierre. Creíste que podrías controlar el puente. Pero el puente no puede ser controlado. Solo puede ser cerrado. Comenzó a recitar las palabras en latín, su voz ganando fuerza con cada sílaba. Las palabras del ritual fluyeron de los labios de Elena como si las hubiera conocido toda su vida. El latín antiguo resonaba en la capilla, haciendo eco en las paredes de piedra. La luz amarillenta bajo el altar comenzó a fluctuar violentamente y el sonido del latido gigantesco se aceleró. Diego se lanzó hacia ella, pero la criatura serpentina lo detuvo, enroscándose alrededor de su cuerpo con una fuerza sobrenatural. Suéltame, gritó Diego. Deténla. Va a arruinarlo todo. No puedo, siseó la criatura. Las leyes antiguas me atan. Una vez que la guardiana comienza el ritual, nadie puede interferir. Ni siquiera yo. Los sirvientes espectrales comenzaron a desvanecerse, sus formas grisáceas disolviéndose como humo. Gritaban mientras desaparecían, voces de alivio mezcladas con terror, almas finalmente liberadas de su esclavitud. Elena continuó recitando, sus manos temblando mientras sostenía el libro. Las palabras hablaban de sacrificio, de renunciación, de amor más fuerte que la muerte. Y entonces llegó al pasaje crucial, el que Isabela no había podido completar. Ego, custo sanguinis, offero vot carissimum est. Offero libertatem meam, vitam meam, animam meam, ut porta claudatur in aeternum. Yo, guardiana de sangre, ofrezco lo que más aprecio. Ofrezco mi libertad, mi vida, mi alma, para que el puente se cierre para siempre. El suelo bajo sus pies comenzó a temblar. Grietas aparecieron en las losas de piedra, irradiando desde el altar hacia todas direcciones. Mamá, gritó Marcos, tratando de alcanzarla, pero una barrera invisible lo mantuvo alejado, protegiéndolo a él y a Sofía. Elena sintió que algo la jalaba hacia el abismo bajo el altar. El puente estaba aceptando su sacrificio. Pero aún faltaba algo. Las 3 almas de sangre guardiana. Miró a sus hijos, lágrimas corriendo por sus mejillas. Os quiero.
Siempre os he querido. Y por eso debo hacer esto. Sed libera sanguis mea vinculo. Fili mei, innocentes, liberi sint. Pero que mi sangre sea liberada de las cadenas. Mis hijos, inocentes, sean libres. El libro brilló en sus manos con una luz azul cegadora. Elena entendió entonces la verdad final. El ritual no requería 3 vidas diferentes. Requería 3 aspectos del sacrificio de la guardiana, cuerpo, mente y alma. Una sola persona, entregando todo voluntariamente. Isabela había malinterpretado el ritual, creyendo que debía sacrificar a sus hijos. Pero la verdadera guardiana solo debía sacrificarse a sí misma completamente. No, rugió Diego, luchando contra las ataduras de la criatura serpentina. Si cierras el puente, quedaré atrapado en este estado para siempre. Ni vivo ni muerto. Lo sé, dijo Elena con calma. Es el castigo por tu traición. Por usar el amor como arma. Por convertir a nuestra familia en un peón. Recitó las palabras finales. Su cuerpo comenzó a brillar con la misma luz azul del libro. Sintió que su esencia se separaba, fragmentándose en 3 partes. El dolor era insoportable, pero no se detuvo. El abismo bajo el altar rugió, y de él emergió un viento helado que apagó todas las luces excepto la que emanaba de Elena. Las paredes de la capilla temblaron. Los vitrales rotos cayeron hechos añicos. Y entonces, con un sonido como el de 1000 puertas cerrándose al unísono, el puente se selló. La luz amarillenta desapareció instantáneamente. El abismo bajo el altar se cerró, la piedra fundiéndose como si nunca hubiera estado separada. La criatura serpentina soltó un último siseo antes de desvanecerse en la nada. Diego cayó de rodillas, su forma oscilando entre el espectro grisáceo y el hombre que había sido. Pero ni una cosa ni la otra. Atrapado en un limbo eterno. Elena. Susurró, su voz quebrada. ¿Qué has hecho? Pero Elena ya no podía responder. Su cuerpo estaba transformándose, convirtiéndose en piedra. Comenzó por sus pies, subiendo lentamente por sus piernas, su torso, sus brazos. Miró a sus hijos una última vez, grabando sus rostros en su memoria eterna. Mamá, no, sollozó Sofía, golpeando la barrera invisible que la separaba de su madre. Marcos presionó su mano contra la barrera, y Elena presionó la suya del otro lado, aunque ya era de piedra fría. Sed valientes, logró decir Elena antes de que la piedra alcanzara su garganta. Vivid, libres. Y entonces fue completamente piedra, una estatua de una madre alcanzando hacia sus hijos, preservada en el momento de su mayor amor y sacrificio. La barrera se disolvió. Los niños corrieron hacia la estatua, abrazándola, llorando. Pero estaba fría e inmóvil. Afuera, los primeros rayos del sol comenzaron a filtrarse a través de las ventanas rotas. La tormenta había pasado. Y con la luz del amanecer, la capilla comenzó a desmoronarse. Las paredes crujieron, el techo se agrietó. Diego permanecía inmóvil, mirando la estatua de la mujer que había amado y traicionado, condenado a vagar por las ruinas de la capilla por toda la eternidad, consciente pero impotente. Marcos tomó la mano de Sofía. Tenemos que irnos. Mamá querría que estuviéramos a salvo. Corrieron hacia la salida, que ahora se abría fácilmente. Mientras huían, miraron hacia atrás una última vez. La capilla de San Miguel colapsaba sobre sí misma, enterrando los secretos que había guardado durante siglos. Enterrando a Diego en su prisión eterna. Y preservando a Elena como la guardiana final, eternamente vigilante, eternamente protectora. Cuando el polvo se asentó, solo quedaban ruinas. Los aldeanos del pueblo cercano que vinieron a investigar el ruido encontraron a 2 niños abrazados entre los escombros, ilesos milagrosamente. Y en el centro de las ruinas, parcialmente visible entre las piedras caídas, una estatua de una mujer con los brazos extendidos, como si estuviera protegiendo algo. Una madre congelada en un acto de amor eterno. Los niños nunca hablaron de lo que realmente sucedió esa noche. Fueron adoptados por una familia del pueblo, crecieron, tuvieron sus propias vidas.
Pero cada año, en el aniversario de aquella noche terrible, volvían a las ruinas. Limpiaban la estatua de su madre, le llevaban flores, y le susurraban palabras de amor y gratitud. Porque Elena Mendoza había hecho lo que Isabela de San Miguel no pudo. Había dado todo, absolutamente todo, para salvar a sus hijos. Y en las noches silenciosas, cuando la luna llena iluminaba las ruinas, algunos aldeanos juraban ver una luz azul tenue emanando de la estatua. Y si escuchabas con atención, podías oír el susurro más suave de una voz maternal, todavía velando por sus hijos desde más allá del velo entre los mundos. El puente estaba cerrado. La oscuridad estaba sellada. Y una madre permanecía de guardia para siempre.